¿Nos hemos vuelto insensibles ante el dolor ajeno? La fatiga por compasión es conocida clínicamente desde el año 1992, pero su ámbito se ceñía al personal sanitario. Dicho personal convive a diario con situaciones traumáticas, tanto físicas como emocionalmente, y esto hace que su depósito de empatía se agote. Sin embargo, parece que con el avance de los tiempos, la sociedad en su conjunto se ha contagiado de esta afección. Hace poco más de 2 semanas, la Dirección General de Tráfico publicó un tuit en el que explicaba cómo una mujer grabó y difundió los últimos momentos de vida de una víctima de un accidente de tráfico. La mujer está acusada de un delito contra la integridad moral que podría conllevar una pena de prisión de hasta 2 años. Este es un ejemplo de los muchos que seguramente se nos vienen a la cabeza. De todo esto vamos a hablar hoy aquí en El Gallo que no cesa con Gema Sánchez Cuevas. Ella es psicóloga y la directora de la revista La Mente es Maravillosa. Hola Gema, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bienvenida al Gallo que no cesa, Gema. Te pregunto, ¿nos hemos convertido en una sociedad insensible ante el sufrimiento ajeno? Pues la verdad es que últimamente sí que hay como más personas que de alguna forma no empatizan con los demás, con las personas que se encuentran a su alrededor y que están como más centrados en sí mismos, ¿no? No son capaces de ponerse en la situación que vive el otro, incluso a raíz de todo esto de las nuevas tecnologías y del uso de las redes sociales, es como que al final parece que somos más una sociedad del espectáculo, que estamos más pendientes de ver qué sucede al otro, de buscar como incluso a veces ese morbo, que realmente de ponernos en su lugar y decir, bueno, esta persona lo está pasando mal, quizás pues la otra persona lo ha tratado mal, incluso nosotros mismos también no hemos hecho, pues lo hemos hablado de alguna forma que le ha afectado y no tenemos en cuenta ni sus sentimientos, ni su historia personal, ni realmente cómo le pueden cómo le pueden afectar las diferentes situaciones. Claro, la pregunta, Gema, es ¿por qué? ¿A qué se debe este alejamiento, esta falta de empatía? Pues, a ver, los medios de comunicación tienen bastante que ver en el sentido de que al final, pues, si tú ves cualquier telediario o cualquier incluso reality show o incluso películas o series, al final es como que muestran, pues, situaciones y hechos que están relacionados con violencia, ¿no? Entonces estamos tan acostumbrados que al final nos estamos habituando, ¿no? Ahora bien, también puede pasar que no simplemente no vamos a echar toda la responsabilidad a los medios de comunicación, sino también hay personas que de alguna forma después de tanto sufrir, de vivir experiencias traumáticas, es cierto que dicen, bueno, no quiero sufrir más y lo que voy a hacer a partir de ahora, aunque sea una decisión inconsciente en algunos momentos, es decir, no voy a sentir para no sufrir, ¿no? De alguna forma. Es decir, hacen como se bloquean a nivel emocional por todo el desgaste que han tenido a lo largo de su historia y empiezan como a no contactar con su parte más interna y más profunda, que son los sentimientos, ¿no? Pero también incluso hay personas que pues experimentan una patología que se llama alexitimia, que son incapaces de identificar sus sentimientos y de ponerles palabras. De alguna forma, esto también les hace que sean percibidos como insensibles al sufrimiento, aunque sí que lo experimentan, pero no son capaces de expresarlo. Entonces, bueno, hay como muchos factores, muchas variables, pero realmente a día de hoy, aparte de todo esto que tenga que ver pues con patologías mentales o con experiencias traumáticas, sí que es cierto que a través de ver tanta violencia nos estamos volviendo mucho más insensibles. ¿Nuestro ritmo de vida tan individualista, tan frenético, tan inmediato, ha afectado a que nos comportemos así? Pues sí, o sea, es decir, hay una cierta tendencia al egocentrismo, al individualismo, incluso hay hasta un nuevo concepto que ha surgido, que es el narcisismo digital, que de alguna forma nosotros estamos enfocados mucho en nosotros, ¿no? Estamos confundiendo estos mensajes de cuídate, ámate, sé tu prioridad, con realmente la sensibilidad hacia los demás, ¿no? Entonces, estamos tan enfocados en nuestros éxitos, en nuestros logros, en nuestra vida, que realmente nos estamos quedando como muy cortos en cuanto a las relaciones, ¿no? Incluso los medios de comunicación, las redes sociales también contribuyen, porque al final, claro, aunque estamos conectados y parece que tenemos más seguidores o que tenemos más contactos en nuestras redes sociales, realmente son más superficiales, ¿no? Sí, podemos hablar con ellos, pero nunca van a producir los mismos efectos ni los mismos beneficios que una relación cara a cara. Entonces, de alguna forma, este individualismo, esta tendencia a la soledad en ciertos momentos puede hacernos perder un poco el objetivo de que relacionarnos con los demás es sano, que aprendemos de ello y que también es necesario, porque no dejamos de ser seres sociales.
Uh-huh. Y de todo esto se deduce, por tanto, ¿somos una sociedad emocionalmente sana o no? Sí, nos queda mucho camino todavía por ser una sociedad emocionalmente sana, porque hay que tener en cuenta que las emociones hemos empezado a darle importancia desde hace muy poco, o sea, desde los 90 más o menos han empezado a estudiarse como tal, y todavía no se ha llevado ni siquiera al sistema educativo, aunque es cierto que se pretende y que es uno de los objetivos, pero nadie nos enseña a gestionar nuestras emociones, nadie nos enseña qué significan cada una de ellas, ni cómo gestionar un enfado, cómo gestionar la tristeza o incluso emociones que están más catalogadas como positivas, ¿no? Realmente muchos de los problemas que vienen a consulta o de las personas en su día a día están muy relacionados con los sentimientos. O sea, hay gente que ni siquiera se pregunta cómo está en su día a día o de qué forma le está afectando una situación a nivel emocional. Entonces, bueno, todavía es como una asignatura que tenemos pendiente, aunque sí que es verdad que se está empezando a concienciar sobre ello, pero todavía nos queda de alguna forma. Claro, o sea que esto de ser empático, en fin, es algo que se puede ir aprendiendo con el tiempo. Sí, o sea, la empatía se puede entrenar, se puede practicar. Es cierto que hay personas que por sus características de personalidad es más difícil o simplemente no pueden, pero por regla general una persona que no tiene ese tipo de problemas puede entrenarse. Es difícil porque al final te tienes que salir de ti, pero realmente es mucho más beneficioso. Es decir, ponerse en el lugar de la otra persona, qué está sintiendo, por qué ha reaccionado de esta forma. Muchas veces no entendemos por qué se enfada alguien o por qué está triste. Y realmente, si pensamos un poquito y nos ponemos en su lugar, pero desde su historia, es decir, es muy difícil. Hay mucha gente que dice que es empática y que se pone en el lugar del otro, pero no es tan sencillo, porque tú tienes que poner en el lugar del otro desde su percepción del mundo, es decir, desde de cómo concibe la realidad. Y esto no es tan sencillo, ¿no? O sea, no me puedo poner en tu piel desde mí, o sea, porque yo puedo estar diciendo, vale, es que yo si fuese tú haría esto, pero no se trata de eso, se trata de qué harías siendo tú. Claro, de todas maneras, llegar a un extremo, podemos pecar de falta de empatía, podemos no implicarnos en lo que ocurre con los demás, a lo mejor nos puede afectar poco ya lo que vemos por televisión, pero claro, de ahí ya a grabar los últimos minutos de vida de una víctima de accidente de tráfico, en fin, esto ya es un caso extremísimo, ¿no? Vale, sí, esto ya es un caso diferente. Realmente aquí no se tiene en cuenta ni a la persona que está sufriendo, pero es como una insensibilidad al dolor y al sufrimiento del otro bastante extrema, que tiene más que ver, en la mayoría de las ocasiones, con el morbo, con esa atracción por lo desagradable, lo prohibido, lo perverso de alguna forma, y esa excitación que se puede llegar a sentir por grabar y hacer difusión de hechos de este tipo, ¿no? Que realmente, bueno, pues aquí habría que ver un poco qué le está pasando a esta persona o cuál es su objetivo. Si su objetivo realmente es dar a conocer el hecho simplemente para al final captar como más atención por parte de los demás y realmente no ayudar, hay una falta de responsabilidad, hay una invasión de la intimidad y por supuesto no hay para nada empatía con respecto a la víctima que está sufriendo, ¿no? En este caso es porque una situación bastante problemática, pero es que a día de hoy, aunque no esté pasando, o sea, no ocurra una situación de esta gravedad, también sucede, o sea, hay mucha gente que graba a otras personas, que hace fotografías de situaciones que realmente no tienen que hacer porque hay como, no está muy claro, o sea, no se está teniendo muy claro las fronteras entre lo público y lo privado, ¿no? Al final es como decir, voy a mirar por mí, voy a mirar por esto, voy a hacer difusión para captar más seguidores o para llamar más la atención y realmente yo voy a quitarme toda la responsabilidad de ayudar al otro, ¿no? Que sería como la prioridad en este caso. Al hilo de todo esto, Gema, acabas de publicar un libro que se llama Pon corazón a tu cerebro. Esto forma parte de ese proyecto más genérico, esa revista que se llama La mente es maravillosa. Cuéntanos lo primero, ¿en qué consiste La mente es maravillosa? Bien, pues La mente es maravillosa es una revista digital de psicología, de neurociencia, en la que nuestro objetivo realmente es acercar a las personas, informar pues sobre todo lo que tenga que ver con estas temáticas, pero también de alguna forma intentarles ayudar en su día a día a través de contenidos, ¿no? Nosotros publicamos artículos para que sobre situaciones pues de la vida diaria de las personas, sobre problemas, dificultades, y en algunos casos parece que funciona porque realmente nos escriben, nos llegan mensajes de gente que dice que bueno, que le ha servido la lectura de algunos artículos. Es verdad que en otros momentos también lo que hacemos es recomendar la consulta con un especialista,
especialista, pero nuestro objetivo principal es acercar la psicología a la gente para que de alguna forma empiecen pues a gestionar sus pensamientos, sus emociones y puedan aprender a vivir mejor, ¿no? De alguna forma, nuestro objetivo simplemente es ayudar al otro para que pueda vivir mejor. En el libro, algo que tuvisteis claro desde el principio es que no buscabais crear un manual más de cómo aprender a ser feliz, no un manual de autoayuda, sino cómo obtener la psicoplenitud. ¿Qué es exactamente esta psicoplenitud? Vale, pues la psicoplenitud es pues el estado en el que tú te encuentras bien contigo mismo, no simplemente ser feliz, porque ser feliz es algo como muy momentáneo, ¿no? Es en poder estar en equilibrio con todas tus esferas, la esfera personal, la esfera social, la esfera laboral, pero si tenemos en cuenta, y además lo decimos en el libro, que no podemos estar continuamente en esa psicoplenitud, ¿no? De alguna manera lo que nosotros queremos ofrecer son herramientas para gestionar todo este tipo de experiencias dolorosas, ¿no? Sí es cierto que en el libro es muy importante y queremos transmitir que el sufrimiento, de alguna forma, no hay que evitar ni escapar de él, ¿no? Porque también nos hemos dado cuenta que es como que hay una tiranía de lo positivo y de la felicidad actualmente que puede hacer mucho daño. Nosotros lo que pretendemos con el libro es que hay emociones que están catalogadas como negativas, que no tenemos que evitar, sino que tenemos que aprender a gestionar y a descifrar lo que nos quieren decir. Es decir, el sufrimiento hay que aceptarlo para saber qué nos dice, para traspasarlo y para aprender de él. Es también uno de nuestros mensajes que tenemos en el libro, de alguna forma, ¿no? Y gracias a todo este tipo de situaciones, de experiencias y de aprender a gestionar tanto el sufrimiento, las emociones negativas o incluso las positivas, realmente podemos alcanzar la psicoplenitud. Pues Gemma Sánchez Cueva, psicóloga y directora de La Mente es Maravillosa. Gemma, ha sido un placer y gracias de verdad por haber estado esta mañana con nosotros aquí en El Gallo que no cesa. Nada, gracias a vosotros, muchísimas gracias.